Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender sobre la oración gramatical. La oración es una unidad de comunicación con sentido completo e independencia sintáctica, e inicia con mayúscula, finaliza con un punto y se la pronuncia con entonación descendente a medida que se llega al mencionado punto. La oración está constituida por sujeto y predicado. Sujeto es la persona o cosa de la cual se habla en la oración. Predicado es la palabra o grupo de palabras que expresan lo que afirmamos o negamos del sujeto, es decir, todo lo que se dice en oración. Las oraciones se clasifican según la complejidad del predicado. Se pueden clasificar en simples o compuestas. Las oraciones simples son las que tienen un solo verbo y se clasifican atendiendo a tres criterios: la estructura, la modalidad y la naturaleza del predicado. Oraciones compuestas son las que están formadas por dos o más predicados, es decir, las que se forman con la reunión de varias oraciones. Las oraciones también se clasifican según la divisibilidad, en oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado, es decir, constan de un solo miembro. Las oraciones bimembres son aquellas que pueden dividirse en sujeto y predicado. Cada uno de estos dos miembros tiene uno o más núcleos. Las oraciones pueden clasificarse también según la actitud del hablante, en oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, oraciones exhortativas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas. Las oraciones enunciativas son aquellas que transmiten una información. Pueden ser afirmativas o negativas, como por ejemplo, no ha llegado aún. Las oraciones interrogativas plantean una pregunta de forma directa o indirecta, como por ejemplo, ¿estás sola? Las oraciones exclamativas son aquellas con las que expresamos emociones, sentimiento como sorpresa, alegría, euforia, como por ejemplo, he aprobado. Las oraciones exhortativas son aquellas que expresan un ruego, un consejo o una orden, como por ejemplo, ven inmediatamente. Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan un deseo. El verbo suele estar en subjuntivo, como por ejemplo, ojalá tengas suerte. Las oraciones dubitativas expresan duda e incertidumbre, como por ejemplo, quizás el año que viene nos mudemos de casa. Los elementos de la oración, el sustantivo o nombre, corresponden a una palabra que nombra o designa a las personas, animales o cosas o ideas. El adjetivo es una palabra que siempre acompaña al sustantivo. Su función principal es ampliar o precisar el sustantivo, es decir, complementarlo cuando se precise. Los artículos pueden ser definidos o determinantes, e indefinidos o indeterminantes. Artículos definidos o determinantes, ejemplo, el, la, los, las. Artículos indefinidos o indeterminantes, ejemplos, un, una, unos, unas. El verbo es una palabra que implica acción, ejemplo, correr, saltar, pensar, dibujar. Estados de ánimo, ejemplos, reír, llorar, suspirar, soñar, etc. Y acontecimientos de la naturaleza, como por ejemplo, llover, temblar, nevar, etc. El pronombre son las palabras que señalan o representan a personas u objetos, o remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que sustituyen a los nombres. Preposición. La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, punto de partida, motivo, ejemplo, a, ante, bajo, con. Adverbio. El adverbio es la parte de la oración que modifica el significado del verbo o de otras palabras. Pueden clasificarse en de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de duda, de afirmación, de negación. Interjección. Son expresiones propias del idioma. Expresan rabia, sorpresa. Ejemplo, va o chanfle, diablos. Conjunción. Son palabras que enlazan palabras u oraciones completas. Por lo tanto, sirven de anexo o ejemplos de unión. Ejemplo, y, ni, que. Esperamos que al ver este video les haya servido de ayuda y así puedan formular bien una oración. Gracias.